Esto es Guaire Rock. En rol. ¡Cumpleaños feliz! Esta historia aconteció a mediados de los 90. El protagonista de esta historia nos vamos a guardar su identidad, simplemente por respeto a Óscar Ignacio Quintero. Este hombre era el típico soltero que tenía un trabajo mediocre, una vida mediocre y esperanzas mediocres. Como todos los días iba al supermercado local a comprarse su comida mediocre, que consistía casi toda en productos ultra congelados. Sí, desde pizzas congeladas, menestra congelada, en fin. Total que, tras un día de intensivo trabajo, broncas de sus superiores y burlas de sus compañeros, ya había tocado fin a llenar su carro de esa comida de dudosa calidad nutricional. Y entonces se acercó a la caja. Pero lo que lo aguardó allí era una inmensa cola de una decena de carros, casi todos compuestos por familias numerosas que tenían una gran tropa de chiquillos correteando de un lado a otro, como si fueran potros desbocados, chillando como si eso fuera una pandemia mundial. Y tras una agotadora hora, consigue llegar casi a la cinta transportadora de la caja, donde a su vez esperaba una cajera con una cara de cansancio que superaba al de un corredor de maratón. Pero sin previo aviso, en un segundo, apareció una vieja siniestra, la cual, con su garganta reseca, solo dijo esto: Perdón, jovencito, pero yo estaba antes en la cola. Eso sonaba a la mayor mentira de la historia, porque esa señora no había aparecido por ninguna parte, al menos en ese espacio-tiempo. Y el hombre, lejos de estar resignado, le contestó amablemente: Señora, yo a usted no la había visto en lo que ha estado esperando aquí en la cola. Oiga, jovencito, respete usted a las personas mayores. Además, usted es joven, y los jóvenes no tienen nada que hacer. Tras esta áspera respuesta, nuestro protagonista entonces espeta: Señora, ¿acaso usted teme perderse el Sálvame Deluxe naranja, kiwi, melón y pomelo? Tranquila, no se preocupe, que solo están todo el día echando en la tele. Y la señora, poniendo una mueca como de oler mierda, entonces grita: ¿Habrás visto qué juventud tan insolente? En mis tiempos no pasaba eso. Yo llamaba a Franco y enseguida tenías a la Guardia Civil llevándote por rojo. Entonces nuestro protagonista pierde la paciencia y de su bolsillo extrae un Magnum 357 y, como si de Harry el sucio se tratara, le vuela la cabeza.
Con tan solo un solo disparo, su cabeza explotó como una sandía golpeada con un bate de béisbol. Y los trozos de los sesos de la vieja estaban esparcidos por doquier, manchando a todo Dios que se encontraba en un radio de 10 metros. Sin embargo, por extraño que parezca, todos aquellos clientes y por ende testigos que estaban presenciando esta escena no estaban horrorizados. Es más, rompieron a reír, a hacerle una ovación con un estruendoso aplauso. Y la cajera incluso sacó una medalla de oro y se la colgó en el cogote del protagonista. Nadie llamó a la policía. El gerente del supermercado salió jubiloso de su oficina. Entonces se acercó al susodicho personaje y le dijo: váyase usted tranquilo, señor. En la política de nuestro supermercado no llamaremos a la policía porque un cliente desairado asesine a una anciana impertinente. El protagonista de nuestra siguiente historia es un compositor que suele trabajar para artistas de renombre. Este señor, cuyo nombre no nos interesa, aunque se llame Simón Tomás Reviento, un día tuvo un importante encargo de un artista, como dije antes, de renombre. Pues bien, la inspiración ese día no venía. Su musa estaba muy esquiva. Tan esquiva que yo creo que se fue de viaje. Lo ignoró completamente. Entonces probó con métodos tradicionales como irse de paseo para aclarar sus ideas, dormir un poquito más, incluso probó hasta con la cocaína, pero nada surtía efecto. Entonces recordó que tenía en un baúl cerrado con 7 llaves un texto siniestro, antiguo, de la época de los primeros apóstoles. No se trata del programa electoral del Partido Popular, no. Se trata de una página del Necronomicon auténtico, hecha con piel humana y escrita con sangre. Y entonces, tras abrir con las 7 llaves ese cofre, extrae de dentro la página. Y entonces comienza a leerla. En un idioma bastante ininteligible, comienza la habitación a temblar. Un fuerte olor a azufre mezclado con Barón Dandy impregnó el aire. Y sí, en un flash, en una explosión, apareció el mismísimo Satán. Y en un momento de tensión, la bestia miró a los ojos del protagonista y le dijo: vamos a interrumpir mi visualización del programa de Sálvame Deluxe, naranja, kiwi, melón y pomelo. Y entonces nuestro protagonista, con una mezcla de miedo y respeto, le dice: mi señor Satán, no tengo ahora inspiración para trabajar. Entonces la bestia le dijo: ¿y para quién trabajas? Y el compositor le dio el nombre. Satán entonces se encogió de hombros y dijo: ya lo tengo. Tendrás que sacrificar a tu hijo Benjamín. Pero, ¿cómo que hijo Benjamín si solo tengo uno? Bueno, pues eso. Tienes que sacrificar a tu hijo. Tienes que degollarlo. Tienes que pelar un par de dientes de ajo y bailar la Macarena dentro de un círculo pintado con su sangre y gritar a pleno pulmón el nombre de los
príncipes del Averno: Lucifer, Leviatán, Satanás, Ana Botella, Donald Trump, y así 6 veces. Cuando hayas hecho todo eso, recibirás la inspiración necesaria. Ahora, si me disculpas, he de marcharme. No quiero perderme la discusión entre Kiko Matamoros y Eduardo Inda. Y así sin más, con una estela de fuego, Satanás desapareció. Entonces nuestro protagonista comenzó a hacer el ritual. Cogió a su hijo que estaba viendo esos asquerosos Teletubbies. Con un cuchillo jamonero lo degolló. Esparció su sangre y pintó el círculo en el piso. Cogió los ajos tal como había dicho. Y luego también se preparó unos espaguetis a la carbonara porque tenía hambre. Entonces su mujer apareció y también tuvo que despacharla porque la muy escandalosa no paraba de chillar. Y entonces la arrojó desde la ventana desde un 7º piso. Entonces ya el ritual se había completado. Y de repente nuestro protagonista quedó tendido en el suelo convulsionando. Y así empezó a hablar incluso idiomas extraños que no creo que hubiese hablado en su vida. Mujeres, hombres y viceversa. Y entonces le vino la inspiración y comenzó a escribir de forma frenética, tanto partituras como la letra. Y a la mañana siguiente, con su casa hecha un campo de batalla y un reguero de sangre, se dispone a la entrega de su obra maestra para el artista que exigió sus servicios. Entonces, cuando se reúne con él, le entrega las partituras con expresión fúnebre y le dice: Señor Don Omar, aquí tiene Danza Kuduro. Todo comenzó cuando salí de mi casa a eso de las 6 de la tarde, y como es invierno ya era de noche. Entonces fue cuando, alejándome un poco de los límites de mi pueblo, llegué a una densa arboleda. Y allí comencé a escuchar un zumbido antinatural, como nunca lo había escuchado antes. De hecho, incluso hasta comenzó a vibrar el suelo donde pisaba. Y cuando miré hacia arriba, había un juego y un espectáculo de luces de muchos colores. No parecía que fuera un avión, ni mucho menos. Estaban ahí paradas. Y esas luces comenzaron a acercarse. Y de repente, un haz de luz bastante cegador me tomó a mí, y entonces, cogiéndome como si la gravedad no existiera alrededor de mi cuerpo, comencé a ascender a esa luz blanca cegadora. De repente todo se volvió oscuro. Estaba dentro de una especie de estructura húmeda y siniestra, a la vez que tenía un aspecto de tecnología que no era de este planeta. Entonces fue cuando me di cuenta de que no estaba en mi propio planeta siquiera. De repente unos tentáculos robotizados comenzaron a tomar mi cuerpo. Me amarraron, me tendieron sobre una camilla y de repente mi ropa salió toda desintegrada, como si nunca la hubiese llevado puesta. Uy. Y entonces vino una especie de alienígena, pero no era totalmente hecho de carne. Estaba la mitad de su cuerpo totalmente robotizado. Comenzó a hablar un idioma que no lo entendía ni siquiera los canis de mi barrio. Y de repente, con una sonda empezaron a... Mejor esta parte la quiero saltar, porque la verdad es que no me siento nada cómodo contándola. Porque esa sonda la introdujeron por donde las Espartas pierden su honesto nombre. En cualquier caso, se puede decir que no fue ninguna experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias.
Pero bueno, una vez que pasaron 2 horas y que a mí el tiempo se me pasó como si fueran 2 días, de repente me quedé dormido y estaba de nuevo en el bosque donde me habían tomado esa especie de nave alienígena. Pero de repente dejé de estar solo. Para entonces vinieron unos cuantos coches de color negro como si fueran limusinas y algunos eran jeeps del ejército. Me apuntaron como si yo fuera un criminal. Más de 100 soldados apuntándome y de repente científicos puestos con un traje para evitar cualquier tipo de infección o de estar en cuarentena. Me rocían con un gas que supongo que tendría algún tipo de efecto antiséptico. Tanto así que el gargajo que tenía en la garganta se me aclaró completamente. De hecho, hasta dejé de tener mocos y flemas. En cualquier caso, esos científicos me ponen una especie de ropa de presidiario y me meten en una celda. Una celda con 4 paredes sin ninguna ventana salvo una puerta. Y una especie de cámara de vídeo en una esquina que supongo que evidentemente sería para vigilar mis movimientos. Entonces entran por esa puerta 2 hombres trajeados con gafas negras y más anchos que un armario ropero. Uno de ellos entonces enfunda un puño americano y empiezan a hacerme muchas preguntas, desde cuántos son 2 y 2 a ¿realmente eran extraterrestres lo que me habían tomado? O mejor dicho, abducido. En fin, cuando ya no supe ya qué responder, parece que quitan mis grilletes y me dejan salir de esa celda. Me ponen una venda en los ojos y me suben a un coche. Cuando me fui a dar cuenta me quitan la venda en los ojos y aparezco de nuevo en el bosque donde estaba al principio. Y entonces, señora profesora, por eso no hice los deberes ayer. Suscríbete, dame un pulgar si vale y sígueme en las redes sociales. Yeah.